Nuestros suegros nos cortaron el pelo y nos dejaron calvos, nos ataron a la intemperie para que los depredadores nos comieran por la noche. Por favor, sálvanos, le suplicaba la viuda, madre de 2 hijos, al ranchero solitario. El viento traía un mordisco húmedo esa noche, la clase de frío crudo de primavera que olía a tierra descongelada y arroyos crecidos. Andy Hall cabalgaba con el cuello de la camisa subido y el sombrero calado, su yegua alazana avanzando a través del barro que se le pegaba a los cascos como alquitrán. Había estado en el pueblo por sal, clavos y poco más. Su vida se había reducido a esos recados, simples y prácticos, después de tantos años de hablar con fantasmas en lugar de vecinos. El horizonte no prometía nada más allá de otra noche de soledad junto a un fuego tenaz. Estaba acostumbrado a eso. Pero entonces lo oyó, un sonido que no pertenecía al viento de la pradera ni al ganado inquieto. Un grito, débil, áspero, irrumpiendo y saliendo como si lo llevaran las ráfagas. Llovió con fuerza, con la respiración nublada y los oídos aguzados. Al principio pensó en un ternero que revoloteaba, separado de la manada. Sin embargo, cuanto más escuchaba, más humano se volvía el sonido. Espoleó al alcalde hacia él, salpicando de barro sus botas. El cielo se hundía rápidamente en ese púrpura profundo y amoratado antes de la noche, la última luz se filtraba tras las nubes irregulares. De nuevo llegó el grito, más agudo, con un filo desesperado que le hizo encoger el pecho. Coronó una loma baja y los vio. 3 figuras atadas a una valla medio caída cerca de un barranco seco. Se quedó sin aliento al verlos. Una mujer se desplomó hacia adelante, con los brazos atados a la espalda, el pelo, no pelo, sino un cuero cabelludo rapado toscamente, la cabeza raspada y desigual bajo la luz tenue. 2 niños estaban atados a su lado, ambos pequeños, ambos calvos también, con sus rostros delgados manchados de suciedad y terror. Temblaban, sus labios se movían en silencio, los ojos abiertos como platos al ver las formas que se escabullían en círculos entre la hierba. Coyotes, 6, quizás 7, con las colas moviéndose, sus ojos amarillos reflejando la oscuridad. Andy, sin pensarlo, agarró su revólver. Un disparo resonó en el barranco, seco y definitivo. Un coyote aulló y se dispersó, los demás también, pero no muy lejos. Esperarían la oscuridad, pacientes como el hambre misma. Los niños gimieron y la mujer levantó la cabeza débilmente al oír el disparo. Parpadeó al mirar a Andy, con la confusión nublando su mirada, y luego una repentina súplica. Él se bajó del caballo, hundiendo las botas en la tierra húmeda, el cuchillo destellando al cortar las cuerdas ásperas. Las cuerdas les habían dejado surcos crueles en las muñecas y los tobillos. El niño, de no más de 5 años, se aferró a su hermana cuando cayó la última cuerda. Ella podría tener 8 años, con las mejillas hundidas y los labios hinchados por el frío. Andy la levantó primero. Estaba demasiado débil para mantenerse en pie y la apretó contra su abrigo. Luego liberó a la mujer. Ella se tambaleó, casi cayendo, y él la sujetó contra su pecho. Era ligera como un tronco a la deriva, con la respiración entrecortada y el cuero cabelludo marcado por los moretones. «Por favor», susurró con voz áspera y débil. «Por favor, sálvanos». Las palabras eran innecesarias. Ya las tenía grabadas en los huesos al verla a ella y a los 2 niños tambaleándose. Subió al niño a la silla y luego alzó a la niña para sentarla frente a él. A la mujer la cargó, la arrastró hasta que pudo subirla detrás de los niños. Se aferró débilmente a ellos, y Andy montó, amontonándolos a todos sobre el lomo del alcalde. Los coyotes se habían acercado de nuevo, abalanzándose bajo el cielo que oscurecía. Uno enseñó los dientes, gruñendo bajo. Andy amartilló su revólver y disparó al suelo cerca de sus patas. La manada se dispersó una vez más, pero él sabía que el respiro no duraría. Instó al alcalde a avanzar, primero despacio por el barranco irregular, luego más rápido. Al abrirse la tierra,
La lluvia empezó a caer en gotas dispersas, frías contra su cuello, que rápidamente se espesaron hasta convertirse en un aguacero oblicuo que difuminaba el mundo en vetas grises. La alcaldesa resopló, con las orejas gachas, pero Andy la presionó para que siguiera adelante, abrazando los frágiles cuerpos que tenía delante. La chica se estremeció violentamente. Andy se ajustó el abrigo, inclinándose sobre ella, rozando con la barbilla la coronilla desnuda. Podía sentir cada temblor, cada respiración superficial, como si sus propias costillas cargaran con su sufrimiento. La mujer detrás de él se desplomó contra su espalda, y creyó que se había quedado quieta hasta que sintió sus dedos aferrarse al borde de su camisa. Débil, sí, pero aún luchando. Los kilómetros se arrastraban. La lluvia convertía la pradera en lodo. El agua llenaba cada huella de casco. Andy apretó la mandíbula, escudriñando el horizonte en busca del oscuro contorno de su cabaña. Cada trueno hacía sobresaltar a los niños. El niño gimiendo suavemente, la niña hundiendo la cara en el pecho de Andy. No susurró nada. No tenía palabras para consolarlos, pero mantuvo los brazos firmes, como prometiendo con fuerza que ninguna tormenta ni bestia los atraparía esa noche. Por fin, la tenue silueta de su cabaña se alzó, encorvada contra la ladera de una colina. El alivio fue un dolor sordo, no alegría. Empujó al alcalde con fuerza, deteniéndose bajo el alero del porche. Se deslizó de la silla, sujetando a los niños que se desplomaban, y luego bajó a la mujer con brazos que temblaban por algo más que el esfuerzo. Dentro de la cabaña estaba oscuro y olía a humo de un viejo fuego apagado. Los colocó cerca de la chimenea y luego se puso a trabajar con movimientos rápidos. Apiló leña, encendió el pedernal, avivó las chispas hasta que la llama lamió los leños. La habitación se calentó lentamente, las sombras se retiraron de los rincones. Trajo mantas, envolvió a cada pequeño cuerpo con fuerza y luego envolvió con una a la mujer. Sus labios se movieron débilmente como si fuera a hablar, pero le fallaron las fuerzas antes de que pudiera emitir un sonido. La chica abrió los ojos, grandes y vidriosos, mirándolo a través de las pestañas cargadas por la lluvia. Intentó articular algo. Gracias, tal vez, pero solo se le escapó un sollozo. Andy le tocó el hombro, torpe en su dulzura, y luego se apartó como si temiera que su mano la quemara. El chico se había acurrucado contra su hermana, cerrando los ojos al sentir el calor que lo invadía. La respiración de la mujer se estabilizó poco a poco, aunque su rostro permanecía pálido como un fantasma, su cuero cabelludo desollado bajo la luz del fuego. Andy se sentó sobre sus talones, con el revólver apoyado en el suelo a su lado, observándolos mientras la tormenta sacudía las paredes de la cabaña. No preguntó quiénes eran. No preguntó por qué. Esas preguntas podían esperar a que amaneciera. Lo único que importaba era que 3 vidas habían sido arrancadas de las fauces de la noche, y por ahora eran suyas para protegerlas. Se levantó una vez más, trajo una olla de agua y la puso a calentar. La cabaña se llenó de un olor a humo de leña y tierra húmeda. Afuera, los coyotes volvieron a gritar, un coro débil y hambriento, dando vueltas más allá del anillo de luz. Andy, por instinto, tomó su revólver, aunque sabía que no atravesarían las paredes. El fuego proyectaba largas sombras, y en ellas Andy se sentó con el sombrero bajo, su rostro convertido en una escultura de líneas duras y silencio. Los niños se removieron bajo sus mantas, su tamaño se desvanecía a través del agotamiento. La mujer se movió levemente, girando la cabeza hacia el calor. La observó con expresión indescifrable, hasta que sus labios volvieron a moverse. Gracias, susurró, tan débilmente que casi pensó que era por el viento. Entonces se sumió en la oscuridad, dejando a Andy solo con el siseo de la lluvia en el techo y los débiles gritos de los depredadores más allá de los muros. Se recostó, con la mirada fija en las llamas, sabiendo que se había adentrado en una tormenta que ningún clima podría igualar. Y en algún lugar, allá afuera, los hombres que habían hecho esto, hombres tan crueles como para esquilar el cabello de una mujer,
para atar niños como cebo, cabalgaban libres bajo el mismo cielo. Andy aferró el revólver con más fuerza. El fuego crepitó, los niños se revolvieron y la tormenta rugió. Por primera vez en años, su cabaña ya no estaba vacía. Y por primera vez en años, sintió el peso de una batalla que se cernía sobre él incluso antes de que comenzara. La mañana llegó lentamente, filtrando una tenue luz a través de las rendijas de las contraventanas de la cabaña. La tormenta había amainado poco antes del amanecer, dejando tras de sí un intenso olor a tierra mojada y humo que impregnaba el aire. Andy Hall se levantó de su silla junto a la chimenea, entumecido tras pasar la noche observando el fuego, y los tres desconocidos se abrigaron con sus mantas. Los niños se habían movido cerca de su madre en la noche, sus pequeñas figuras enredadas a su lado, el subir y bajar de sus respiraciones como prueba de que la vida aún se aferraba donde podría haber sido robada. Se levantó sin decir palabra, sus botas silenciosas sobre el suelo de tablones, y avivó las brasas hasta que las llamas se elevaron más. El niño se removió, murmurando en sueños, y luego volvió a acostarse. Andy puso agua a hervir. El sonido de un suave siseo llenó el silencio de la habitación. De un armario sacó un pequeño saco de harina de maíz y otro de frijoles, y se dispuso a desayunar con la precisión de la costumbre. Había consuelo en los movimientos mesurados, en el roce de la cuchara contra la lata, en la forma en que se elevaba el vapor cuando vertía agua caliente sobre los pozos y dejaba que la cabaña se llenara de un amargo aroma a café. La chica fue la primera en despertar. Sus ojos se abrieron de par en par, cansados, escudriñando la habitación como si hubiera olvidado dónde estaba. Entonces vio el fuego, a su madre, a su hermano y, por fin, a Andy de pie junto a la estufa. Apretó los labios con fuerza, pero no se encogió cuando su mirada se cruzó con la de él. Se limitó a apretarse la manta con más fuerza sobre los hombros, con la coronilla calva visible en la penumbra. Él vio la vergüenza cruzar fugazmente su rostro y volvió a su tarea como si no se hubiera dado cuenta. La mujer despertó poco después, gimiendo suavemente mientras intentaba sentarse. Andy se acercó a ella, pero se detuvo en seco, dejándola encontrar el equilibrio sola. Se incorporó, la manta resbaló hasta su regazo, con la mirada baja. Su cuero cabelludo mostraba las crueles marcas de tijeras y manos ásperas, líneas pálidas que cruzaban la tierna carne. Volvió a cubrirse con la manta, cubriéndose como si la modestia pudiera ocultar el daño. Andy no dijo nada, solo puso un plato de hojalata con pan de maíz y frijoles sobre la mesa. Luego sirvió una segunda taza de café y la colocó junto a la suya. Contempló la comida un buen rato antes de que sus manos temblorosas la alcanzaran. Los niños, despertados por el olor, se acercaron a la mesa sin que se lo pidieran. Andy les sirvió porciones más pequeñas, con cuidado de no abrumarlos. Comieron en silencio. Los niños rápidos y hambrientos, la mujer más lenta, como si cada bocado pesara. Andy bebió su café de pie junto a la ventana, con la vista fija en la ladera verde del exterior, donde la niebla se enroscaba sobre la hierba húmeda. Cuando la niña terminó, se levantó y le llevó su plato, ofreciéndoselo con una mirada tímida. Él lo tomó, lo enjuagó con lo último del agua caliente y lo dejó a un lado. El niño lo siguió, imitando a su hermana. Su madre permaneció a la mesa, con las manos juntas y la mirada baja. El día transcurrió en un tranquilo quehacer. Andy salió a partir leña. El ruido sordo del hacha resonó en la húmeda mañana. Los niños observaban desde el porche, con sus pequeñas manos aferradas a la barandilla. Él captó sus miradas una vez, hizo un gesto con la cabeza, y luego les mostró con el ejemplo cómo partir la leña en trozos manejables y apilarla junto a la pared. Tras un momento de vacilación, la niña bajó, cogió un leño pequeño y lo llevó torpemente a la pila. El niño la siguió, con pasos inseguros, pero con entusiasmo. Andy trabajaba con paso firme, sin animarlos ni desanimarlos, dejándolos encontrar su ritmo. Dentro, la mujer ordenaba la cabaña.
Dobló las camisas de Andy que se secaban cerca de la chimenea y remendó una manga rota con aguja e hilo que debió haber encontrado en su pequeña caja de provisiones. Sus manos eran lentas, temblorosas, pero decididas. Cuando Andy regresó, con los brazos cargados de leña fresca, se detuvo al verlo. No levantó la vista, no habló, solo continuó su tarea como si fuera lo más natural del mundo. El aire se calentaba con el sol ascendiendo, y el aroma a salvia húmeda se filtraba por la puerta abierta. Andy trabajaba hasta la línea de la cerca, clavando clavos donde los rieles se habían combado, mientras los niños recogían flores silvestres y las prensaban en tazas de hojalata con agua. La niña dejó una taza en la mesa del interior, colocándola tímidamente cerca de su madre. Los labios de la mujer temblaron y rozó los pétalos con los dedos, con los ojos brillantes, aunque no se le escaparon lágrimas. Al anochecer, la cabaña había adquirido una forma diferente. Seguía siendo suya, seguía siendo sobria y práctica, pero la presencia de otros había suavizado sus bordes. Un pañuelo que había dejado doblado en un cajón ahora cubría la cabeza de la mujer. No se lo había ofrecido en voz alta. Simplemente lo había dejado sobre la mesa esa mañana. Ella lo había tomado sin agradecerle, pero cuando lo sorprendió mirándola esa noche, una silenciosa gratitud se extendió entre ellos. Los niños volvieron a acurrucarse cerca de la chimenea, la niña con la cabeza apoyada en el costado del viejo sabueso. Andy observó al niño tirar de la oreja del perro, el animal paciente bajo el tacto. Su madre estaba sentada cerca, con las manos cruzadas en su regazo, la mirada perdida en el fuego. Andy se sentó frente a ella, silencioso como siempre, con el café enfriándose entre las palmas. Cuando los zapatos del niño se rompieron en la costura, Andy fue a buscar una aguja y un trozo de cuero, trabajando a la luz de la lámpara. El niño observaba con los ojos muy abiertos, la niña se inclinó para ver. Andy no habló, solo terminó la reparación y le devolvió el zapato. El niño se lo puso, sonriendo por primera vez, aunque pequeña y fugaz. Los ojos de su hermana se detuvieron en Andy, curiosos, midiendo. La cabaña quedó en silencio. El fuego crepitó. El perro se movió y afuera comenzó a llover de nuevo, suave esta vez. La mujer se puso de pie, moviéndose hacia el estante donde descansaba un peine. Lo recogió y se sentó con su hija intentando trenzar el poco cabello que le quedaba, pero sus manos vacilaron y los mechones cortos se soltaron. Su rostro se arrugó, sus labios temblaron al intentarlo de nuevo. Andy observaba desde su silla, con la mandíbula temblando como si no pudiera pronunciar palabra. Finalmente, dejó la taza y se arrodilló junto a ellas. Tomó el peine, con manos firmes, y con sorprendente paciencia comenzó a trenzar el poco cabello que podía recoger. Era torpe pero segura, una trenza de desafío más que de belleza. La niña sonrió levemente y la mujer se tapó la boca con la mano, con los hombros temblorosos. Cuando la trenza estuvo terminada, Andy le devolvió el peine sin decir palabra. La mujer lo miró a los ojos por primera vez, con los ojos llenos de tristeza y gratitud. Algo tácito se transmitió entre ellos, un vínculo formado no por las palabras, sino por el peso del silencio compartido. Los niños pronto se durmieron, sus respiraciones suaves en el silencio de la habitación. Andy regresó a su silla, mirando el fuego. La mujer permaneció donde estaba, observándolo. Por fin, su voz rompió el silencio. No me preguntaste quién era ni por qué. Sus palabras fueron bajas, ásperas, como si las hubiera arrancado contra su voluntad. Andy levantó la mirada, firme e ilegible. No hacía falta, dijo. Tragó saliva con dificultad, ajustándose el pañuelo a la cabeza. Afuera, la lluvia arreciaba, repiqueteando contra el techo. Le temblaban las manos en el regazo, pero su voz volvió a sonar, más suave esta vez. Vendrán. No lo dejarán estar. La mirada de Andy se detuvo en ella, luego se desvió hacia las sombras más allá de la luz del fuego. Su mano descansaba sobre el revólver junto a su silla,
rozando con los dedos la desgastada empuñadura. La cabaña contenía la respiración, la tormenta apretaba contra las paredes, y la advertencia de la mujer flotaba pesada en el aire. Una promesa de peligro aún no visto, pero ya presentido. El deshielo de principios de primavera se intensificó durante los días siguientes, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y el suave hilillo de nieve derretida que corría por los barrancos. Andy trabajaba al aire libre con más frecuencia, con el martillo resonando contra los clavos, los hombros encorvados contra las cercas que se habían desplomado durante el invierno. Mantenía la vista fija en sus tareas, pero sus oídos captaban cada sonido de la cabaña. El murmullo de la voz de la mujer guiando a sus hijos, el roce de sus pequeños pies en el suelo, la pausa ocasional donde el silencio se volvía pesado como si el recuerdo le hubiera robado el aliento. Su nombre salió una noche junto al fuego, pronunciado sin ceremonia, casi como si se le hubiera escapado de los labios por accidente. Sara, dijo en voz baja, después de que los niños se durmieran cerca de la chimenea. Andy asintió brevemente, sin pedir más. Sin embargo, mientras las llamas parpadeaban y la noche se cernía sobre ella comenzó a hablar de nuevo, cada palabra lenta y vacilante, moldeada por una reticencia que luchaba contra la necesidad de ser escuchada. Le contó que había nacido en Caldwell, criada en una pequeña parcela junto a los Braces, donde el algodón apenas cubría las deudas. Su padre la había casado con Thomas Benton, hijo de un rico ranchero, cuando era poco más que una niña. Se suponía que sería una bendición, murmuró, con la mirada fija en el fuego. Mi familia pensó que me salvaría del hambre que seguía a nuestros inviernos. Durante un tiempo, Thomas había sido amable, pero su muerte en un accidente de equitación 2 años atrás la había dejado atada a su familia, hombres y mujeres que soportaban la crueldad como si fuera su derecho de nacimiento. Tragó saliva, acariciando con los dedos el borde deshilachado de la manta que le cubría los hombros. Nunca la habían perdonado por tener hijos en lugar de herederos, nunca la habían perdonado por sobrevivirlo. La tierra y el ganado lo eran todo para los Benton, y su presencia era un nudo que ansiaban romper. Cuando la ley no les arrebató a sus hijos, la familia forjó su propio juicio. Nos afeitaron, susurró, con la voz casi quebrada. Nos descuartizaron como animales, nos ataron donde rondaban los coyotes, dijeron que si la naturaleza quería que nos fuéramos, era la voluntad de Dios. Las palabras la dejaron temblando, pero Andy no se acercó, no la interrumpió con su tacto. La dejó hablar en el silencio, mientras el fuego crepitaba entre ellos. Cuando ella se quedó callada, él solo asintió una vez, como si su historia simplemente confirmara algo que ya sabía. El mundo podía ser despiadado, y la medida de un hombre o una mujer residía en cómo lo enfrentaban. Los niños aprendieron rápidamente a aferrarse a las rutinas de la cabaña de Andy. Elena recogía huevos de las gallinas, con su pequeña cabeza calva oculta bajo uno de sus viejos pañuelos. Samuel seguía a Andy como una sombra, observándolo errar al alcalde, observándolo reparar la puerta del corral. El niño rara vez hablaba, pero su pequeña mano a menudo rozaba la manga de Andy como para comprobar si la corpulencia del hombre se mantendría. Andy nunca se apartó. Sin embargo, las sombras se alargaban. Los rumores llegaban del pueblo en boca de los jinetes que pasaban. Una tarde, Jonas Fletcher, un vecino fibroso con barba blanca como el hueso, pasó a caballo con un rollo de alambre colgado de la silla. Se detuvo en la puerta, mirando a Andy con los ojos entrecerrados, con la curiosidad directa de quienes no tienen más que chismes para llenar sus horas. Los Benton han estado husmeando, dijo Jonas, escupiendo al polvo. Dicen que la viuda de su hermano ha echado a unos locos, preguntándose si la has visto. Su mirada se desvió de Andy hacia la cabaña, donde el tenue sonido de risas infantiles se había escapado por la ventana. El rostro de Andy se endureció, pero su voz se mantuvo serena. No he visto mucho más que barro y vallas. Jonas lo observó y asintió lentamente. Mejor que siga así, hijo. Esos Benton no te sueltan una vez que te hincan el diente.
Siguió cabalgando, dejando la advertencia flotando en el aire como una soga tensada. Esa noche, a Sara le temblaban las manos al preparar la cena. Los niños charlaban de la gallina que había picoteado la bota de Samuel, pero su mirada seguía desviándose hacia la ventana, hacia la oscuridad que los oprimía. Ya vendrán, susurró cuando los niños se acostaron. Ustedes no los conocen como yo. No dejarán la vergüenza sin respuesta. Andy estaba sentado afilando su cuchillo junto al fuego, el roce del acero contra la piedra firme y lento. Su mirada se elevó hacia ella solo una vez. Entonces estaremos listos, dijo simplemente. Su calma la impactó más profundamente que las amenazas. Se ajustó el pañuelo a la cabeza, con lágrimas brillando aunque intentó ocultarlas. Los días siguientes fueron una lección de espera. Cada acción de Andy se volvió más aguda, revisando su rifle a la luz de la lámpara, apilando leña extra junto a la puerta, oteando el horizonte cuando salía con el ganado. Los niños lo sentían, aunque no podían nombrarlo. Elena se quedó más callada, rondando cerca de su madre. Samuel se aferraba al abrigo de Andy cada vez que salía, con su vocecita quebrada por el miedo. No te vayas lejos. Una noche, Sara encontró a Andy en el porche, engrasando el cañón de su rifle. El cielo ardía con vetas rojas y doradas, el aire rebosaba de olor a hierba mojada. Se quedó en la puerta un buen rato antes de hablar. Tú, no tienes que hacer esto, dijo en voz baja. No nos debes nada. Andy mantuvo la vista fija en el rifle, frotando el paño en círculos lentos. No pienses que se trata de una deuda, dijo. Piensa que se trata de lo que un hombre puede soportar ver y lo que no. Salió al porche, rozando las tablas húmedas con los pies descalzos. Te matarán por ello. Finalmente la miró, con el rostro tallado en sombras por la luz del crepúsculo. Entonces aprenderán que no soy fácil de matar. Algo en ella se quebró ante eso, no de desesperación, sino del peso de darse cuenta de que ya no estaba sola. Bajó la cabeza, las lágrimas resbalaron silenciosas por sus mejillas, y por primera vez, no se giró cuando la presencia de Andy llenó el espacio a su lado. Él no la tocó, pero la firmeza de su silencio la afianzó contra la tormenta que sabía que se avecinaba. Los niños también sintieron el cambio. Esa noche, Elena le preguntó a su madre si tendrían que volver a correr. Sara le acarició la cabeza a su hija, cubriendo con la palma la barba incipiente donde debería haber pelo, y negó con la cabeza. Esta vez no, murmuró, aunque le temblaba la voz. La primavera se acentuaba, los brotes brotaban verdes en la tierra, los pájaros regresaban a los campos. Sin embargo, la inquietud se intensificaba con cada amanecer. Se encontraron huellas de cascos en la tierra blanda cerca del arroyo, que no pertenecían al alcalde de Andy. Una noche, se vislumbró el resplandor de una linterna en una colina lejana, demasiado breve para indicar una casualidad. El perro gruñó solo al viento, con el pelo erizado, los ojos fijos en la oscuridad más allá de la cerca. Sara intentó ocultar su miedo a los niños, pero Andy lo vio en sus manos temblorosas cuando necesitaba pan, en la forma en que sus ojos se perdían en cada jirón de madera o rama que se rompía afuera. No hablaba para consolarla. Las palabras no eran su oficio, pero se quedaba cerca siempre que podía, su sombra se alargaba junto a la de ella. Fue Elena quien dio voz al terror que persistía en los bordes. Una tarde, mientras Andy remendaba tac en la mesa, ella se acercó sigilosamente, con sus pequeñas manos retorciéndose en su regazo. Eran los hombres de los paños rojos. Susurró, con los ojos muy abiertos. Los que nos cortaron. Llevaban paños rojos en el cuello. Le tembló la voz y miró hacia la ventana como si esperara que esos mismos hombres llegaran en ese momento. Andy dejó su trabajo a un lado y la miró a los ojos con firmeza. Lo recuerdo, dijo, con la voz lo suficientemente firme como para calmar su temblor. El recuerdo también vivía vívidamente en Sara. Por la noche, se despertaba jadeando. La imagen de esos pañuelos rojos destellaba en sus sueños,
El llanto de sus hijos se mezclaba con el aullido de los coyotes que volaban en círculos. Una vez, Andy la encontró junto al fuego, con los hombros encorvados, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Él no habló, pero se agachó cerca, colocando una taza de agua junto a su mano. Cuando finalmente levantó la vista, la de él era firme, anclada en el presente. El vínculo entre ellos creció en los espacios que dejaba el silencio. Ella doblaba sus camisas cuando se secaban junto al fuego, aunque él nunca preguntó. Le dejó galletas extra en la mesa, aunque nunca lo mencionó. Una mañana, cuando Samuel se subió al regazo de Andy, ofreciéndole un juguete tallado en madera de desecho, Andy lo aceptó con un leve tirón en la boca que podría haber sido una sonrisa. Pero la tormenta se acercaba. Los vecinos susurraban, cada vez más agudos. Los Benton estaban reuniendo hombres. Algunos decían que los habían visto en el bar, borrachos y vociferando sobre su venganza. Otros afirmaban que la ley había cambiado de opinión, reacia a desafiar el alcance de la familia. Cada palabra apretaba el nudo de miedo en el pecho de Sarah, y ni siquiera la serena presencia de Andy podía calmarlo por completo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo, el perro se levantó tieso de la chimenea, con el pelo erizado. El canto de un cuerno resonó débil y bajo desde las colinas, recorriendo el aire húmedo como el grito de una fiera de caza. Sarah se quedó paralizada, la taza de hojalata resbalándose de sus dedos. Los niños se aferraron a sus faldas, con los ojos muy abiertos. Andy se levantó lentamente, rifle en mano, con la mandíbula apretada. Nos encontraron, susurró Sarah, con voz temblorosa, los ojos abiertos por un terror que había luchado tanto tiempo por ocultar. Amaneció tenue y gris, esa clase de luz que no trae calor, solo la verdad de lo que aguarda. Andy se quedó en el porche con el rifle cruzado, escuchando la respiración de la tierra. Los campos brillaban húmedos de rocío, y la tierra olía a tierra seca e inestable. Tras él, la cabaña se movía. Sarah se movía con suavidad para que los niños no se despertaran, doblando las mantas con las manos con el cuidado con que se cuidan los rituales antes de un juicio. El llamado del cuerno de la noche aún resonaba en su pecho. No había dormido, su mente llena de pañuelos rojos y risas afiladas como una cuchilla. Los primeros jinetes aparecieron mientras el sol se asomaba débilmente por la cresta. 4 de ellos, luego 5, sus caballos recortando siluetas oscuras contra el cielo. Cabalgaban despacio, con paso decidido, esa lentitud que demostraba que no tenían miedo. Los hermanos Benton, con sus pañuelos rojos como la sacerdotisa en el cuello, y un par de hombres a sueldo detrás de ellos. Andy apretó el rifle con más fuerza, pero su rostro no cambió. Salió del porche a la hierba húmeda, colocándose entre la cabaña y los jinetes que se acercaban. Sarah llegó a la puerta, con el pañuelo bien atado alrededor de la cabeza, sus hijos aferrados a sus faldas. Quiso apartarlos, esconderlos en el rincón oscuro cerca de la chimenea, pero sus piernas no se movieron. Observó a Andy avanzar, con sus anchos hombros firmes, y algo en su interior se calmó incluso mientras el terror le retorcía las entrañas. Los Benton se acercaron a poca distancia de la cerca. El mayor, Wade, se inclinó en la silla con una sonrisa burlona tirando de sus labios. Su barba era negra, con vetas grises, sus ojos planos, llenos de desprecio. «Hall», gritó, su voz impregnando el aire húmedo. «Tienes algo que nos pertenece». Andy no se movió. «No veo tu marca en él». Los hombres detrás de Wade rieron entre dientes con malicia. Wade escupió a la hierba. «La familia de esa mujer, nuestra familia, y esos mocosos están empedernidos, nos guste o no. No tienes por qué albergar lo que se ha escapado de su legítimo lugar». Sarah se estremeció al oír la palabra. La vergüenza y la furia se unieron en su pecho. El rostro de Andy no se inmutó. Movió el rifle. El cañón brilló débilmente en la tenue luz. «Ya están aquí. Eso es todo lo que importa».
El joven Benten gruñó. ¿Crees que puedes enfrentarte a nosotros, Hall? Un hombre contra 5. Quemaremos esa cabaña y nos quedaremos con lo que queramos. Será mejor que los entregues antes de que decidamos que tus huesos no merecen ser enterrados. Los hombres rieron, pero el sonido se apagó cuando un trueno rugió en el horizonte. La tormenta primaveral se había estado formando toda la noche, y ahora unas nubes oscuras se acumulaban pesadas sobre la cresta. El viento cambió de dirección, trayendo el olor a lluvia y la amenaza de relámpagos. La tierra misma parecía erizarse. Andy avanzó un paso más, hundiendo las botas en la hierba mojada. No te los llevarás, dijo en voz baja, pero con el peso de algo inamovible. El enfrentamiento se prolongó, el aire denso, los caballos pateando nerviosos mientras la tormenta se acercaba. Entonces, la sonrisa de Wade se endureció y levantó la mano. «Llévenlo». Los jinetes se espolearon. Andy levantó el rifle y disparó. El disparo retumbó como un trueno, haciendo encabritar al caballo de uno de ellos. Clark respondió, y la bala silbó junto a la oreja de Andy. El mundo estalló en caos. Disparos estridentes, caballos relinchando, Sara empujando a sus hijos de vuelta a la cabaña mientras las balas impactaban en la barandilla del porche. Andy se movió con precisión, recargando, disparando, desplazándose tras los postes de la cerca. La tormenta estalló sobre sus cabezas. La lluvia caía a cántaros, el barro se elevaba rápidamente bajo sus botas. Los Benten presionaron con fuerza, dando vueltas, intentando cortarle el paso a la cabaña. Andy derribó a uno de los hombres contratados de un disparo limpio. El hombre se desplomó en el barro. Su kerchief estaba empapado en sangre, no de orgullo, sino de sangre. Dentro, a Sara le temblaban las manos mientras sacaba un segundo rifle de la pared, forcejeando con la pólvora. Elena se agarró el brazo con los ojos abiertos. «Mamá». «Silencio», susurró Sara, con voz temblorosa pero feroz. «Agáchate. Quédate con tu hermano». Se acercó a la ventana, cargando como había visto hacer a Thomas hacía mucho tiempo, con la respiración entrecortada al oír el traqueteo de la madera tras otro disparo en el exterior. Levantó el rifle, apuntó a través de la lluvia y disparó. La bala impactó lo suficientemente cerca como para hacer retroceder a un jinete, cuyas maldiciones se perdieron en la tormenta. Andy miró hacia atrás una vez, la vio allí, y una chispa feroz brilló en su pecho. No estaba rota. No importaba lo que le hubieran hecho, ella lo apoyaba. La pelea se prolongó hasta el patio, con el barro incrustado en las botas. Un relámpago hendió el cielo, cegador por un instante, un trueno tan fuerte que ahogó los disparos. El perro irrumpió por la puerta de la cabaña, enseñando los dientes, abalanzándose contra la pierna de un jinete. El hombre gritó, disparando frenéticamente mientras caía al lodo. Andy cargó entonces, blandiendo el rifle, golpeando a otro en la mandíbula. Pero Wade se abalanzó con fuerza. Su pistola apuntó directo al pecho de Andy. El tiempo pareció ralentizarse. La lluvia, el barro, los llantos de los niños se ahogaron en los oídos de Sara. Vio el destello de la pistola alzándose, vio que Andy giraba demasiado despacio, y algo en su interior se quebró. Volvió a levantar el rifle, con las manos temblorosas, y apretó el gatillo. El disparo rugió más fuerte que la tormenta. Wade se echó hacia atrás en la silla, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad, la sangre manándole en el pecho. Su caballo relinchó y se desbocó, llevándolo inerte a la cortina de lluvia. El campo se quedó en silencio por un instante. Cla gritó de rabia, espoleando, pero ver a su hermano caer había apagado el fuego en los demás. Un jinete huyó al instante, con el perro mordiéndole los talones. Cla retrocedió en el último momento, maldiciones saliendo de su boca mientras giraba su caballo y galopaba hacia la tormenta. Y luego se acabó. La lluvia caía a cántaros, bañando la sangre en el barro y tamborileando en el techo de la cabaña. Andy se puso de pie, con el pecho agitado, el rifle bajado,
la camisa empapada y el pelo pegado a la frente. Sara todavía estaba junto a la ventana. El rifle se le escapaba de las manos y tenía la respiración entrecortada. Los niños corrieron hacia ella, aferrándose a sus piernas, sollozando. Se arrodilló y los tomó entre sus brazos. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia que había atravesado los cristales rotos. Andy entró en la cabaña, sus botas dejaron a Prince of Mood y sus ojos recorrieron la habitación. Él la miró y luego la miró de verdad, no como una carga que había asumido, sino como alguien que había estado a su lado cuando más importaba. «Tú me salvaste», dijo simplemente. Sara sacudió la cabeza y abrazó a los niños con más fuerza. «Nos salvamos unos a otros». La tormenta empezó a amainar y la lluvia se convirtió en una llovizna constante. Los vecinos llegaron a lo lejos atraídos por el sonido de los disparos. Sus caballos cortando la niebla. Jonas Fletcher desmontó y contempló la escena. Los hombres caídos, la valla destrozada. Andy permanece firme entre los escombros con la viuda y sus hijos. Se ajustó el sombrero, algo parecido al respeto en sus ojos. La noticia se difundiría rápidamente ahora, más rápido que las nubes de tormenta que se mueven hacia el este. Sara se levantó lentamente, su bufanda resbaló y su cabeza calva brillaba mojada a la luz del fuego. Ella se estremeció como para esconderse, pero Andy extendió la mano y le sujetó el hombro. Su mano era firme, no posesiva, sino inflexible, como si dijera que no tenía nada más que ocultar. Ella lo miró a los ojos, le temblaban los labios y por primera vez no apartó la mirada. Los niños se acercaron, uno a cada lado de ella, con los rostros pálidos, pero los ojos vivos. Afuera, la tormenta estalló por completo, un rayo de sol atravesó las nubes y golpeó la hierba húmeda hasta brillar. Andy estaba con ellos en la puerta, el mundo limpio y crudo ante ellos. En el silencio que siguió, la voz de Sara fue un susurro. «Esto no ha terminado. Volverán». La mano de Andy apretó el rifle. Sus ojos escanearon el horizonte, firmes como una piedra. «Entonces estaremos esperando». Y mientras caían las últimas gotas de lluvia, el perro gruñó en voz baja hacia las colinas distantes, donde las sombras aún se movían sin ser vistas.